Bien, iniciamos la cápsula sobre arte y cultura en el antiguo Egipto. Perdón, eso no era. Primera ubicación geográfica, Egipto se encuentra en la parte norte de África, en torno al río Nilo. La situación geográfica de Egipto generó una cultura aislada, por lo tanto, durante todo su desarrollo inicial, Egipto no tuvo influencias fuera de su propia área, lo que dio origen a un arte muy particular con características propias, repito, sin influencias externas. Cuando más adelante comienzan a llegar otros pueblos, incluso hay invasiones hacia Egipto o Egipto va a invadir otras regiones, ya se ha fijado el núcleo central de la estética y del arte característico de este pueblo. Se ha dicho que Egipto es un don del Nilo, porque gracias a la existencia de este río prosperó esta civilización. Está en un contexto desértico, por lo tanto el río proveía todos los elementos necesarios para el desarrollo de una agricultura intensiva que permitió mantener a una gran cantidad de población y por lo tanto mucha mano de obra para dedicarse al desarrollo también de las artesanías y del arte en general. Cuando pensamos en Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son las grandes pirámides. Hoy las vemos como ruina, pero debemos pensar que en su momento las pirámides eran blancas, un fondo blanco, tenían un estuco en ellas, y sobre este estuco se realizaban imágenes, estaba escrito, como lo que vemos en este sarcófago de ejemplo. Junto a una de las grandes pirámides vemos la Esfinge. Las tres pirámides mayores pertenecen a la tercera dinastía, son de Chefren, Keops y Miserinos. ¿Ya? Estos nombres corresponden a cómo se conocieron a estos faraones en época helenística, es decir, cuando los griegos invaden y conquistan Egipto. Aquí podemos apreciar la proporción de tamaño. Si nos fijamos acá abajo, hay una persona a caballo y tener una relación de tamaño con respecto a la pirámide y también a la esfinge. La arquitectura egipcia fue monumental. Se caracteriza por construcciones de gran tamaño y por lo mismo que eran de un gran tamaño y de gran envergadura. Pensemos en este templo, por ejemplo, aquí abajito va pasando una persona para que tengamos una proporción de, de tamaño, como para sostener en altura había que construir una base muy ancha para poder, para que los muros no colapsaran. Al mismo tiempo, la importancia del manejo del agua para poder subsistir en un ambiente desértico. El hecho de que las paredes tuvieran que ser tan gruesas como lo vemos en esta puerta aquí, explica que los interiores egipcios fueran de pequeño tamaño en comparación con la envergadura del exterior. ¿Ya? No es verdad que tuvieran grandes espacios interiores, son comparativamente pequeños, e incluso para poder sostener los techos estaban llenos de columnas. Crearon los obeliscos, que son la representación de un rayo de sol vinculado fundamentalmente al poder faraónico. Y lo que era bastante común eran patios abiertos y salas hipóstilas, es decir, que están llenas de columnas techadas para las ceremonias y las actividades, ya que toda la religión egipcia se realizaba en la parte exterior de los templos, en estos patios, no era al interior. Los sacerdotes ingresaban al interior del templo, donde conversaban, dialogaban con el Dios y salían para comunicarle al pueblo lo que la deidad les había dicho. Las columnas se caracterizan fundamentalmente por tener motivos florales en su capitel.
¿ya? Y de esa manera se identifican. Aquí tenemos la columna palmiriforme, porque tenía forma de palmera. Luego tenemos aquí la papiriforme, tiene la forma de un haz, de un manojo, de papiros cerrados. Lotiforme, porque es como un loto o nenúfar cerrado. Y aquí tenemos campaniforme. La campaniforme es de un periodo posterior y pueden haber distintos diseños en esta forma. Por ejemplo, aquí en primera instancia tenemos papiros, mientras que en la columna de más atrás vemos palmeras, ¿ya? Hay una excepción a esta característica general, que son formas vegetales en sus capiteles, y es la columna atórica o atórica con H, porque representa la cabeza de la diosa Ato, que es la personificación de la vaca, ¿ya? Y en sus templos, ¿no es cierto?, se aprecia en el capitel la cabeza de ella. Es la excepción que encontramos frente a la norma general, que los capiteles egipcios son representaciones de plantas. Por lo tanto, esta es la excepción. La monumentalidad de los egipcios llegó a construir templos realmente notables, como este que es el templo de Abu Simbel, que está labrado en la roca. Fue realizado por Ramsés II, uno de los más grandes faraones, y las imágenes que vemos acá corresponden justamente a Ramsés II. El tamaño más o menos de una persona es como el de estas estatuas que están acá, ¿no?, para que tengamos una idea de proporción, y por supuesto está precedido por el dios Horus. Horus es considerado el padre de todos los faraones. El interior de Abu Simbel, nos podemos dar cuenta de lo que hablábamos, de que los interiores egipcios son más bien pequeños en comparación con su exterior. Aquí es, en el fondo, donde estaba la imagen consagrada de la deidad, con la cual conversaba, se hacían ritos para que después el sacerdote comunicara lo que los dioses habían dicho a la comunidad que permanecía en el exterior. El arte egipcio tuvo una manera bastante particular de señalar la diferencia social, y a través del tamaño de la figura. Si nosotros con la imaginación levantamos a esta dama que está sentada acá siendo atendida por sus esclavas, vamos a ver que sería de un tamaño gigantesco en comparación. Esto no significa que ella sea efectivamente muy alta, sino lo que nos dice es el nivel social. Ella es probablemente, ¿no es cierto?, la esposa del faraón o una persona de un alto nivel. Aquí podemos apreciar tipo de joyas que usaban, de estos cintillos, collares. Egipto inventa el lino, ¿ya?, la tela de lino, y que es una tela bastante fresca, especial para un ambiente bastante cálido, una tela de origen vegetal, y con ella se hace la ropa. Normalmente solían llevar un pecho descubierto, y la tela va plisada, ¿ya?, para mayor holgura. Acá tenemos un ejemplo de collar real, que este fue encontrado en la tumba de Tutankamón, y vemos la diversidad de cuencas son de cerámica estas, pero también hay otras que son de piedras preciosas o semipreciosas. El busto de Nefertitis, esposa de Amenofis IV, o también conocido como Akenatón, ¿no?, y considerado una de las cumbres del arte egipcio. En general, el arte egipcio se centró en la representación de los faraones, de los dioses, y en el caso de la imagen del faraón, corresponde a una imagen de poder. Lo que querían transmitir era la estabilidad del poder, y de ahí que los hicieran fundamentalmente sentados, ¿no?, una posición muy estable y que daba esta sensación de la inamovilidad del poder.
Esta imagen fue muy recurrente y por lo tanto, pese a los siglos, incluso milenios de desarrollo de la cultura egipcia, no varió de manera significativa la posición tradicional para representar a los faraones, ¿no? El primer caso, el que tenemos acá, es de las primeras dinastías, mientras que la otra, esta de aquí, ya es del el Imperio Nuevo, ¿ya? Y si nos fijamos, prácticamente la evolución, ¿no? Es bastante poca considerando la cantidad de tiempo que existe, la enorme cantidad de tiempo que existe entre una y otra figura, ¿no? En general, eh, no son retratos de los faraones, no representan su personalidad, sino son imágenes del poder faraónico. Hay una excepción a esto y la tenemos justamente durante el reinado de Amenofis IV. Él va a realizar una reforma religiosa muy importante, va a cambiar su nombre por el de Akenatón, ya que él es el primero en tratar de establecer un culto monoteísta, es decir, un solo Dios. Esto lo hace con la finalidad de tomar más poder, pues los sacerdotes de Amón habían adquirido mucho poderío y él entonces hace esta reforma religiosa para justamente quitarle este poder a los sacerdotes de Amón. Y él entonces va a hablar de un Dios único, un Dios solar, llamado Atón. Por eso cambia su nombre a Akenatón. Y junto con eso, la estética de las figuras. Él es el esposo de Nefertiti y por eso el busto de Nefertiti tiene también un mayor grado de naturalidad que muchas otras obras egipcias. Los egipcios inventaron un sistema de escritura llamado jeroglífico. Estos jeroglifos, que literalmente significa el signo antiguo, ¿no? Pasaron por varios niveles de evolución. La escritura puede ser pictográfica, es decir, el dibujo representa lo que es. No hay más. Yo quiero decir lechuza y dibujo una lechuza. El dibujo representa, ¿cierto? O el signo representa lo que estoy diciendo. Después tenemos el caso de la escritura ideográfica, viene de idea, porque se asocian varios dibujos para poder expresar una idea determinada. Actualmente la escritura oriental, los kanji orientales, japoneses, chinos, tienen esa estructura, ¿ya? Es una escritura ideográfica. Y luego tenemos la escritura idiomática, que se basa justamente en el idioma, que es el caso de nuestra escritura, donde nuestros dibujos, a los que llamamos letras, representan sonidos de nuestro idioma. Y a partir, en el caso nuestro, de 28 imágenes, ¿no? Que representan 28 sonidos básicos del idioma, podemos recrear cualquier palabra que nosotros digamos. En el caso de la escritura egipcia, encontramos una evolución que pasa por las tres etapas. Con esta escritura ellos hicieron, no solo escribieron, digamos, en sus paredes, en sus esculturas, sino también crearon libros. En el caso de los libros egipcios se llaman papiros porque fueron hechos con este material vegetal, ¿no? Son rollos de papiro y que al desenrollarse más o menos lo que corresponde a la apertura de los brazos, ¿no? Eso es más o menos el equivalente a una página dentro de este papiro. Lo que vemos acá corresponde al libro de los muertos. Se han encontrado varias versiones porque solían colocar estos libros a los pies de las momias. Es un conjunto de conjuros y fórmulas mágico-religiosas que tenía por objetivo ayudar al difunto a cruzar el inframundo camino hacia la vida eterna, hacia la próxima vida. ¿Ya? Aquí vemos el alma del difunto siendo acompañado por varios dioses que van navegando
por este río, simbolizado por esa serpiente que está ahí, ¿no es cierto?, a través del inframundo. Una de las imágenes más importantes y recurrentes en el libro de los muertos es el juicio en el tribunal de Osiris. Esta página de papiro representa justamente ese juicio de Osiris. En este caso tenemos una mujer acá, el alma de esta mujer, que se está presentando ante el tribunal de Osiris. La diosa Isis, esposa de Osiris, que lo tenemos aquí, recibe a la difunta y su corazón, puesto en un vaso canopio, va a ir en la balanza junto con la pluma de la verdad, ¿ya? Si el corazón está pesado por transgresiones a las normas, entonces va a pesar más que la pluma de la verdad y por lo tanto será culpable. Por el contrario, si el corazón es liviano porque no tiene carga, no tiene peso, no tiene culpa, entonces va a ser más liviano o va a pesar lo mismo que la pluma de la verdad, lo que va a recibir en su salvación. Tenemos 40 jueces aquí arriba que, que asisten a Osiris. Hay varios dioses que participan del rito. Tenemos a Horus, tenemos a Anubis, tenemos el mandril, que era la representación del dios de la justicia, Tot, el ibis, es un ave, que era el dios de los escribas, que toma nota de lo que ocurre en este tribunal, y tenemos aquí un monstruo formado a partir de 3 animales. La parte trasera es hipopótamo, la parte del medio, digamos, es león, y la cabeza, el hocico, es de cocodrilo. Este monstruo estaba acá porque si se consideraba culpable al o la difunta, el alma iba a ser devorada por este monstruo, lo que significa la muerte definitiva. Los dioses faraónicos principales, después veremos más de esto de los dioses, eran Isis, ¿no?, Osiris y Horus, ¿ya? Hermanos esposos y el hijo. Y esta forma de triada fue muy común, fue otra forma común de la representación faraónica en esta cultura. Ahora bien, las momias eran colocadas en digamos, varios sarcófagos, ¿ya? Tenemos un sarcófago de madera, que era el que contenía inmediatamente el cuerpo, que está diseñado siguiendo la forma del cuerpo, lleva el rostro del o la difunta, y en su interior decorado con imágenes de actividades y cosas que realizaba el difunto o la difunta en vida, para que en la siguiente vida hiciera estas cosas que a él le habían gustado realizar. La momia llevaba una máscara funeraria, la más famosa de todas es la máscara funeraria de Tutankamón, realizada en oro y piedras preciosas y semipreciosas. Y luego este sarcófago era encerrado en otro sarcófago más, que de piedra, incluso a veces, siendo de piedra, iba con metal alrededor, ¿ya? Y encima una piedra que lo sellaba. Aquí tenemos, se ve de vidrio, porque justamente esto está expuesto en un museo. El interior de una tumba, en este caso estamos en una tumba del Valle de los Reyes, y podemos apreciar nuevamente el tamaño pequeño interior y los temas de la muerte de los dioses que van a acompañar. Aquí al fondo tenemos a Osiris, ahí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos el dios de la resurrección, ¿no? Aquí tenemos a una diosa muerte y a Ra. ¿Cómo representaban la figura los egipcios? Si nos fijamos bien y analizamos esta imagen, nos vamos a dar cuenta que el cuerpo está construido a partir de distintas vistas. Por ejemplo, la cabeza está de perfil, pero el ojo
está de frente, los hombros están de frente, pero el pecho está de perfil, ¿no? La pierna y digamos el pie están hechos de perfil, pero por ejemplo la uña, la vista es la que tendríamos desde arriba, se ve la uña completa. Los brazos están de perfil, pero las manos están de frente. De tal manera que esto no significa que los egipcios no supieran acerca de la forma de los seres humanos, sino que se busca representar lo que es claramente cada una de las partes del cuerpo humano, que no hubiera ninguna duda de qué se trata, ¿ya? Este arte, sobre todo en la representación humana, busca representar lo que es y no lo que parece. Nosotros como occidentales estamos acostumbrados a un arte que recrea eh, nuestra visión de la realidad. Ellos no buscan eso. Ellos lo que buscan es que quede claramente expresado qué es cada una de las partes, qué es lo que estamos viendo en concreto, ¿ya? Lo grandioso de la obra de arte egipcia es que pese a las diferentes posturas de las formas corporales, permite generar igual una imagen que es lógica, una imagen que nos resulta reconocible plenamente, ¿no? Sin mayor problema. Ahora, tenemos a su vez nuevamente acá el tema de los tamaños, ¿ya? El faraón mucho más grande que su esposa, y acá en este caso lo que es su hija, mientras él está cazando. Y totalmente desproporcionado, en comparación vemos a los animales, que hay un gato, que está cazando un ave, ¿no? Y los distintos pájaros. De hecho, los egipcios realizaron con mucho más naturalidad las imágenes de animales que la de los seres humanos. Para crear la imagen humana, ellos utilizaron un canon, es decir, crearon un sistema de representación en base a proporciones y medidas. Y esto era en base a como una especie de red de coordenadas, ¿no? A través del cual ellos realizaban el dibujo, y por eso es que hay una gran similitud entre los dibujos que hacen, porque seguían siempre el canon. Acá tenemos otro ejemplo, como también en el caso de un relieve, se siguen los mismos elementos canónicos. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en la mano que sujeta el canasto que va en la cabeza, la mano está siendo representada de frente para poder ver, ¿lo cierto?, la acción de tomar, en vez de ser representado de lado, como sería en la realidad, digamos, como la vemos. Los brazos, por ejemplo, carecen de musculatura, están hechos básicamente a través de este canon que medían las proporciones. Por lo mismo, en este afán de la representación de lo que es, sin preocuparse que concuerde con nuestra visión de la realidad, tenemos, por ejemplo, que el pecho de la mujer parece salir de la axila, ¿no? Porque claramente lo que quieren es hacer notar que se trata de mujeres, por lo tanto el pecho como signo es importante, y verlo de perfil es mucho más claro que hacerlo de frente y más aún en un relieve. Los egipcios dejaron en sus tumbas imágenes de su vida cotidiana, lo que ha permitido hasta ahora tener una imagen de cómo era vivir en estos tiempos. Por ejemplo, veíamos primero el barco, los navegantes en él, un ejército, el mercado. Tenemos acá gente que va hacia el mercado, podemos ver sus ropas, sus peinados. Bueno, ellos usaban peluca por un tema de los piojos, ellos preferían raparse y en su lugar utilizaban peluca que podían lavar con mayor facilidad. Acá tenemos una carpintería donde están trabajando la madera, o acá una señora que está en un telar haciendo tela. Bueno, y pasemos entonces al tema de los dioses. Vamos a encontrar distintas categorías de dioses. Vamos a encontrar dioses de la cosmogonía, es decir, que explican
el origen del universo, vamos a encontrar dioses faraónicos, que son los que cimentan la mitología y la creencia de que el faraón es un dios, y finalmente los dioses populares, vamos a decirlo así, que son los dioses a los cuales acudía la gente común. Este pueblo es politeísta, evidentemente, tiene muchísimos dioses y prácticamente hicieron una deidad de cada cosa. Incluso de una misma cosa tenían varios dioses, dependiendo de qué característica de eso estaban endiosando. Lo vamos a entender mejor un poquito más adelante. Bueno, tenemos a Atum, que es considerado el dios creador. En otras versiones, porque los mitos suelen tener varias versiones, recuerden que esto es una religión que evolucionó durante miles de años. Por lo tanto, en esa evolución se generaron muchos ritos, se generaron muchas historias diferentes, a veces son contradictorias. Entonces, Atum aparece como dios creador, pero en otras tradiciones es Ra. Según el mito más tradicional, Atum, a través de una autofelación, logra fecundarse a sí mismo y, ya vamos a hablar de más, y logra generar al principio femenino y el principio masculino, que son sus hijos Tefnut y Shu, hermanos y esposos a la vez. Maat es una diosa bastante especial que la vamos a encontrar, la T se fue para acá para abajo, es Maat con T final, que esta diosa representa la sabiduría, por así decirlo, del faraón, de los dioses, ¿no? Eh, y por eso está muchas veces presente aconsejando al faraón, aparece junto al faraón. Bueno, el principio femenino, Tefnut, y el principio masculino, Shu, tienen dos hijos. La tierra, que para el caso egipcio es masculino, es un signo masculino, súmense Gev, aquí se me fue la B larga para abajo, Gev, ¿ya? Que es representado siempre con el falo erecto, ¿no? Su pene erecto, y el cielo es femenino en la cultura egipcia tradicional, que es Nut, ¿ya? Y de esta pareja de dioses viene toda la vida, todos los seres que existen en el mundo, ¿no? La cópula constante entre Nu y Yet pueblan toda la realidad de todos los seres que existen, y llega un momento en que Ra o Atum, ¿no es cierto?, deciden separar el cielo de la tierra. Acá tenemos el cielo, ¿no es cierto?, por sobre la tierra, creando el río Nilo, sobre el cual en una barca, que es la barca solar, lleva el sol, ¿no?, pasan y mantiene separado a Nut de Geb. Luego tenemos los dioses faraónicos que sustentan el poder del faraón. Es Osiris, el dios de los muertos. Osiris es el primer faraón y la primera momia. La historia, la leyenda de ellos es bastante interesante. Les invito a buscarla, a leerla. Es muy, muy interesante. Su esposa es Isis, ¿ya? Isis suele ser representada, por ejemplo, teniendo en la cabeza el trono del faraón cuando se marca su rol como esposa de Osiris, ¿ya? Pero en su carácter maternal adquiere los cuernos de la vaca y es una diosa lunar. Luego tenemos a la hermana de Isis, que es Neftis. Ella está asociada con los ritos funerarios y se le ha interpretado como la muerte, muy entre comillas, no es la muerte como tal, sino que es la que nos conduce a través de la muerte, ¿ya? Su símbolo acá en la cabeza son elementos, esta escudilla que está acá, son elementos de los ritos funerarios. Neftis es hermana, aquí lo vemos, ¿no es cierto?, a las dos juntas de Osiris. Es esposa de Set, pero en una relación con Osiris
van a tener como hijos a Anubis. Acá me salió antes Horus. Horus es el hijo de Isis y Osiris. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, de lo que les hablaba, de un dios o de un elemento que tiene en este caso tres dioses, que es el sol. El sol del mediodía, el pleno poder solar, es Ra. Osiris es el dios del atardecer, el dios que muere, ¿ya? Debido a, bueno, Osiris va a ser asesinado por Set, ¿ya? Isis lo va a tratar de revivir, por eso hace la primera momia, pero no va a poder, hay algo ahí que va a faltar, y va a quedar como dios de los muertos. Entonces, Osiris es el sol del atardecer, mientras que Horus es el sol del amanecer. Y aquí tenemos a Tot como uno de los dioses importantes dentro del panteón faraónico, porque es el escriba, ¿no es cierto?, que lleva nota de todo. ¿Por qué este es el panteón faraónico? Porque, lo habíamos dicho antes, se suponía que todos los faraones, el linaje faraónico, son hijos de Horus. Osiris había sido el primer faraón, el poder le es arrebatado por Set, la oscuridad. Set es asesinado por Horus, el amanecer. O sea, es vencido en realidad, porque los dioses no mueren en definitiva. Por Horus, ¿ya? Y de Horus descienden todos los faraones. Por eso que estos son los dioses más conocidos. Representaban al poder del faraón y por lo tanto fueron los dioses más representados, de los cuales hay más historias y leyendas al respecto. Luego tenemos tres dioses solares que están vinculados con digamos, el poder imperial del faraón. Tenemos a Atón, que aquí tenemos a Akenatón y su esposa Nefertitis acá atrás, que están adorando a Atón. Este intento por hacer un dios solar único, solo un dios, ¿ya? Este intento va a fracasar finalmente. El hermano, hijo, familiar, sí, no se sabe claramente cuál es la relación directa que hay. Tutankamón llega al poder, los sacerdotes de Amón, que han hecho la revolución en contra de este faraón, retoman el poder y hacen que el faraón cambie su nombre a Tutankamón, que es como lo conocemos, ¿ya? Luego tenemos Amun. Amun en el Imperio Medio, sobre todo en el momento de máxima extensión del Imperio Egipcio, era la representación solar del faraón como emperador, ¿ya? Y la más tradicional representación del poder del sol y por lo tanto del poder faraónico es Ra. Y se va a unir Amun y Ra para generar la deidad Amun-Ra, ¿ya? Que era la personificación completa del máximo poder faraónico. Luego tenemos los dioses populares. Aquí la cantidad es enorme. Yo voy a ver solo los referidos a un par de elementos. Y este elemento es el río, dado la importancia que tenía. Hapi es el río Nilo. Es un dios hermafrodito porque tiene características de ambos sexos. Básicamente es masculino, pero tiene pechos de mujer. Y esto en razón de que Hapi no es el río como realidad geográfica, sino que es la capacidad dadora de vida, fertilizadora y también sustentadora de vida, que es el río. Un dios también popular importante es Khepnum, aquí arriba no se nota mucho, pero acá está el nombre, Khepnum, y él se le consideraba el creador de los seres humanos, y les da a los seres humanos el Ka. El Ka es el equivalente a el alma, desde la perspectiva nuestra, ¿ya? Otros dioses, diosas en este caso del río, van a ser Anuket. Anuket es la personificación de las aguas buenas, ¿ya? El agua sana, el agua limpia, la que usamos para beber, la que nos bañamos libremente, sin peligro. Y va a estar también asociada
con la lujuria, con la sexualidad. Y, por otro lado, vamos a tener a Satet, que también es el río, pero en este caso Satet, la gacela, está sus cuernos aquí representados, ¿no? Corresponde a la crecida del río, cuando el río se desborda, corre por la tierra, inundándolo y también fertilizando los campos de Egipto. ¿Ya? Bien, con esto hemos hecho un rápido repaso de los elementos más importantes del arte y la cultura del antiguo Egipto. ¿Bien? Que esté muy bien.